Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: busquemos a Dios nuestro Señor. Busquemos a Dios nuestro Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Busquemos a Dios nuestro Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, pues comentemos algo acerca de Santo Tomás de Aquino.
la memoria que celebramos hoy en día. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1224 en Sicilia, en Italia, en la parte sur de Italia. Su familia era una familia de mucha influencia, tanto económica como política y social. Tomás tenía pues mucha familia conectada tanto en el poder político como poder social. Uno de sus tíos en su tiempo era el abad del famoso monasterio benedictino Monte Cassino. Y la familia pues esperaba de que Tomás siguiera los pasos en la línea benedictina de la vida religiosa. Pero cuando Santo Tomás estaba estudiando en la Universidad de Nápoles, entró bajo la influencia de los dominicos y franciscanos, que en aquel tiempo pues estaban teniendo mucha influencia en los cambios que se estaban llevando a cabo en la iglesia, los cuales la familia de Tomás pues no estaban muy de acuerdo. Y cuando Tomás manifestó interés en ingresar con los dominicos, pues la familia se opuso tremendamente, al punto que lo encerraron por un año en el castillo de la familia. Hubo necesario que introducir la influencia de uno de los papas de aquel entonces, Papa Inocencio IV, para que la familia permitiera que Tomás ingresara con los dominicos. A tal punto era el desagrado de la familia de Tomás de que tenía que seguir los pasos en la tradición benedictina, particularmente la del tío que era el abad de Monte Cassino. Bueno, después de que la familia acepta de que Tomás ingrese con los dominicos, pues los superiores de la comunidad dominicana pues pueden ver fácilmente el don intelectual que Tomás tiene y lo mandan a estudiar a Alemania, en Colón, donde se pone bajo la dirección de Alberto Magno, otra eminencia de los dominicos que tuvo mucha influencia profunda en la formación de Santo Tomás. Después, Tomás pues, se convirtió en uno de los maestros de teología y filosofía más famosos de aquellos tiempos. Enseñó en las universidades más importantes de Europa en aquel tiempo. También fue consejero de varios papas de turno. Escribió, predicó bastante y sus obras magistrales pues son la de Summa Theologica y Summa Contra Gentiles, una colección de libros que han dejado y continúan dejando una huella profunda en la Iglesia. Desde el año 1879 en la Iglesia Católica, los libros de Santo Tomás, particularmente Summa Theologica, la obra magistral de este resumen y también pues teología que abrió muchos campos, particularmente con la filosofía de Aristóteles, pues son libros de necesidad para la formación teológica aún hoy en día en los seminarios católicos. Y esto desde el año 1879. Su fiesta es celebrada en enero 28, pero originalmente se celebraba en marzo, cuando él murió, pero enero 28 se escogió porque fue la fecha cuando la primera edición de la Summa Theologica fue publicada, y por eso pues hoy en día tenemos enero 28 como la memoria de Santo Tomás de Aquino. Realmente un hombre impresionante. Ya hacia el fin de su vida dejó de escribir, dejó de hablar, porque por las gracias místicas que Dios le estaba dando, él
comparaba pues esta gracia mística que Dios le estaba dando y decía, en realidad todo lo que yo he escrito es paja a comparación de lo que Dios me está revelando, ¿no? Y pues muy pronto después de su muerte es elevado a los altares de los santos y santas de la iglesia. Hoy en día, como lo mencioné antes, este santo Tomás de Aquino pues sigue aún influenciando las mentes y corazones y la fe de muchos seminaristas que ingresan al seminario, puesto que sus libros aún después de 900 años aún siguen dando frutos intelectuales, espirituales y místicos. Muy bien, hermanos, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta a los Hebreos. Y en esta lectura de hoy, pues tenemos muchos temas que salen de la tradición ritualista sacerdotal levítica en el templo de Jerusalén, y varios de los detalles que menciona pues son tomados de esa tradición levítica del ritual sacerdotal en el templo de Jerusalén. Dice: hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo. La sangre para el judío es la fuente de vida. Por eso el consumirla es un tabú, el tener contacto con ella es un tabú. La sangre que se derramaba en el templo cuando fieles judíos pues traían sus animales para ofrecerlos a Dios, el sacerdote los tomaba, degollaban al animal en el altar y la sangre corría. Así que era el ofrecimiento de la sangre parte fundamental del sacrificio a Dios por el perdón de los pecados de la gente que ofrecía y también del pueblo de Dios. Así que la sangre es el símbolo fundamental del ofrecimiento. Por eso, cuando hablamos de que Jesucristo es el sacrificio perfecto, es su sangre derramada lo que nos salva, ¿no? Porque, repito, la vida está en la sangre misma. Así que aquí este detalle, cuando dice la virtud de la sangre de Jesucristo, nos está remontando a los sacrificios de animales en el antiguo templo de Jerusalén. Por eso, el sacrificio de Jesús, el ofrecimiento de sí mismo y el derrame de su propia sangre, pues es el sacrificio perfecto, ¿no? Y nuevamente el autor de esta carta está haciendo esta comparación dirigiéndose a aquellos judíos cristianos que están por abandonar la comunidad y regresar a lo antiguo. Y el autor le dice, ¿cómo van a regresar a algo inferior cuando algo superior, algo perfecto se nos ha dado en Jesucristo, ¿no? Dice, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo. ¿A qué velo se refiere? Se refiere al velo que separaba al altar principal del resto del templo. Y si recordamos, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está en la cruz y muere en la cruz, dice que el velo del templo se rompe desde arriba hacia abajo, ¿no? Exponiendo pues el altar que era símbolo de la presencia de Dios, lo cual para nosotros significa de que en Jesucristo pues llega a su fin el sacrificio de animales, porque en Jesucristo mismo, Dios que se ofrece a sí mismo es el sacrificio perfecto, la víctima perfecta que se ofrece por nuestra salvación, por nuestra purificación, por nuestra reconciliación con Dios, y que entonces ya no hay más necesidad de sacrificios de animales porque Dios en Jesucristo pues ha llevado a cabo el sacrificio perfecto. Dice, asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Nuevamente, estas palabras pues hacen referencia a lo que se ha llevado a cabo en Jesucristo. Es algo más perfecto, es algo más digno, y deja atrás pues todo el sacerdocio levítico
conectado con el templo de Jerusalén, que ya ha pasado a lo antiguo. Ya el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de sí mismo, pues ha abierto las puertas al templo sagrado de Dios, no al templo físico de Jerusalén, sino al templo sagrado donde Dios habita. ¿Y quién es quien nos abre esta puerta, este camino? Es Jesucristo mismo, que está sentado a la derecha del Padre. Dice, acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Ya que Jesucristo ha llevado a cabo este sacrificio, entonces ya no hay más necesidad de sacrificio de animales. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificarnos totalmente, plenamente con Jesucristo para que nuestras vidas reflejen y manifiesten la grandeza de este sacrificio y de lo que Él ha llevado a cabo para nosotros, ¿no? Ya no hay más necesidades de sacrificio de animales. Por eso, ahora la necesidad de identificarnos plenamente para que nuestras vidas brillen la plenitud de esta victoria que Dios ha ganado para nosotros y para que también en nosotros brillen la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Y esto hace referencia a este verso en lo cual nos llama a una identificación total, un asumir la identidad de Cristo en nosotros para que se refleje nuestra nueva dignidad de hijos e hijas amados de Dios. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. ¿Y quién es? ¿Quién nos hizo las promesas? Dios mismo, que cumplió su promesa en Jesucristo. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. Aquí es donde entra el sentido comunitario, la necesidad de alimentar el aspecto comunitario de nuestra fe y no simplemente reducirlo a algo personal. Es triste cuando muchas personas cristianas, católicas, muy religiosas, pues lo reducen todo a algo personal. O sea, que están buscando de que solamente vivir en la gracia de Dios, vivir sin pecado, vivir comprometido con Dios, lo ven y lo interpretan simplemente como un cumplir las ofrendas al nivel personal. Y no entra en nada el aspecto comunitario de que el encuentro con Cristo también nos lleva hacia el prójimo, ¿no? Y esto es a lo que está aludiendo el autor en este verso. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras, de que nuestras vidas se estrechen más allá de nosotros mismos, ¿no? Pues el amor a Dios se manifiesta, se encarna, se hace concreto en el amor al prójimo. Ya lo dice la primera carta de San Juan cuando dice, amémonos porque Dios nos ha amado, ¿no? Y el amor a Dios se hace real y concreto cuando amamos al prójimo. Dice, no abandonemos, como suelen hacer algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Aquí esto va dirigido a aquellos judíos cristianos que están a punto de abandonar la comunidad y regresar a lo antiguo, regresar a las prácticas antiguas, rituales, particularmente del sacerdocio levítico, que él en esta carta pues, ha rechazado como inferior. Dice, al contrario, animémonos los unos a los otros tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. ¿A qué se refiere esto del día del Señor? Se refiere a la segunda venida, que en el tiempo que se escribe esta carta, pues aún tenían la noción que iba a ser ya inmediata, que iba a ser en sus tiempos, ¿no? De que no abandonaran las esperanzas de la segunda venida, y porque ya está a tiempo, ya está cerca, pues el abandonar esta nueva vida en Cristo, pues sería rechazar las esperanzas que han sido realizadas en Jesucristo, rechazar todo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo.
Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del Evangelio que leímos ayer de Marcos en el capítulo 4. Ayer empezamos a leer parte de las parábolas que Jesús comparte con sus discípulos en torno al tema del reino de Dios. En el Evangelio de Marcos hay un tema que se repite mucho cuando Jesús sana a alguien, expulsa algún demonio o calla a los demonios para que no hablen de él. Y Jesús le dice a la gente que ha quedado sanada que no comenten a nadie, que no divulguen lo que han recibido de Dios, la sanación, porque Jesús no quiere que anden hablando de esa gracia, de ese milagro, de esa sanación que han recibido, sin haber entendido plenamente lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo y por medio de él. ¿Y qué es esto? Es la inauguración del reino. Entonces Jesús le pide tanto a los discípulos como a la gente que son sanados, como a los demonios de callarlos, de que no hablen de algo que aún todavía no entienden, el reino de Dios, pero que después de su muerte y resurrección, entonces tendrán que hablar de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, en su vida, en su pasión, en su muerte y resurrección, la inauguración del reinado de Dios ya entre nosotros, la irrupción de este reino en la historia humana. Pero mientras Jesús vive, le pide a la gente que no divulguen eso porque aún no lo entienden, porque aún no lo comprenden. Entonces, eso se le llama el secreto del misterio del reino de Dios, que después de su muerte y resurrección tendrá que ser proclamado abiertamente. Pero mientras tanto, Jesús lo lleva a cabo en secreto. Un secreto que después quedará al descubierto después de su muerte y resurrección. Y es el contexto, particularmente de esta primera parte de lo que nos da el evangelista Marcos. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? Esta es como una mini parábola que Jesús nos da. Y algo particular de esta parábola es de que lo que viene después de esta parábola, en cierta manera, condiciona la interpretación de lo que vino primero. Explico a lo que me estoy refiriendo a leer por completo esta primera parte. Dice, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora viene la segunda parte que condiciona la interpretación de lo que vino primero. Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. Y después vienen estas palabras que nos recuerdan de lo que significa escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya ayer les comenté que en la mentalidad judía, oír no simplemente es el acto físico de escuchar, sino que también de entender y de asimilar lo que tú has escuchado, has entendido. Y después de que tú lo asimiles, ponerlo en práctica. Así que es 4 procesos que son parte de este concepto de oír, ¿no? Y según como uno haya escuchado, son los frutos que se nos dan. Y esto nos remonta a la parábola que escuchamos ayer de las cuatro tipos de semillas, que si la semilla se queda sin morir y echar raíces, pues no da frutos. Los pájaros del cielo vienen y se las comen. Pues si esa semilla muere, pero no echa raíces profundas, que es el ejemplo de las semillas que caen entre piedra, pues son aquellos que escuchan y entienden, pero no asimilan. Y después la semilla que cae entre espinas
pues es ahogada son aquellos que escuchan, entienden y asimilan, pero no ponen en práctica. Y la semilla que da fruto es la semilla que en el oyente, pues es recibida, es entendida, es asimilada y es puesta en práctica, ¿no? Así que esta parábola de hoy nos conecta a esta parábola que escuchamos ayer de las 4 tipos de semillas. Y Jesús está refiriendo aquí en esta parábola, cuando habla de la vela que se mantenga en vista y no escondida. La vela representa el reino de Dios, lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos, ¿no? Y este significado de la vela como el reino de Dios, Jesús lo está llevando a cabo, en cierta manera, en privado, con el grupo selecto del cual él se ha rodeado, de sus discípulos y sus apóstoles. Y esta formación Jesús la está llevando a cabo en secreto. Por eso le dice que no hablen todavía, que no compartan, porque aún todavía no entienden el significado de todo lo que él les está compartiendo y lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. De que esto, el entendimiento lo recibirán después de su muerte y resurrección. Y es precisamente lo que ocurre, porque después de su muerte y resurrección es cuando los apóstoles y los discípulos pues entonces se lanzan ya a hablar públicamente, a compartir públicamente lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, pero que mientras tanto, este es el secreto del misterio del reino de Dios, que mientras Jesús vive, lo quiere mantener oculto. ¿Por qué? Porque mientras la gente no entienda la profundidad de este mensaje, pues lo van a distorsionar. Y requerirá del Espíritu Santo para que les abra las mentes y el corazón de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Y esto es precisamente lo que ocurre después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Así que estos primeros versos hace referencia a eso, ¿no? De la vela que se mantiene oculta, cuando dice, porque si algo está oculto es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. Y todo esto de hablar de lo oculto es acerca del tema del reino, que Jesús lo está compartiendo en secreto con sus discípulos y apóstoles, pero que después tendrán la gran responsabilidad y la gran misión de compartirlo públicamente por donde Dios los lleve. Continúa el Evangelio de hoy diciendo, siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Aquí también está ocurriendo lo que ocurre en lo que ya leímos antes, de que la segunda parte de estos versos condiciona la interpretación de lo que vino primero. Lo que vino primero es esto. Pongan atención a lo que están oyendo. Nuevamente, el llamado a escuchar. Y ya les he comentado lo que significa escuchar, ¿no? La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Esta es la primera parte. Y ahora la segunda parte va a condicionar cómo se interpreta la primera parte. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará, ¿no? Y nuevamente esta segunda parte tiene, así como Marcos teje estos versos, estas palabras, pues le está dando un significado diferente a cómo estas mismas palabras las encontramos en los evangelios de Lucas o Mateo, ¿no? Dónde y cómo conecta un evangelista ciertas palabras, ciertos dichos, pues
modifica y condiciona su interpretación a cómo los otros evangelistas, dónde las ponen dentro del evangelio y cómo las conecta con otros dichos, ¿no? Así que en estas últimas palabras, Marco nos está diciendo que según el fruto que nosotros recibimos al escuchar la palabra, el mensaje del reino, según como lo entendamos, según como lo asimilemos, según como lo pongamos en práctica, serán los frutos que vamos a recibir. Y que en la medida que nosotros compartamos, en la medida que nosotros demos de lo que Dios nos ha dado, pues recibiremos. Y esto es algo clásico de Jesucristo, que recibe más aquel que da, aquel que es generoso, ¿no? No aquel que acumula, que es lo que en el mundo se promueve. Así que el Evangelio tiene una lógica que pone de cabeza lo que el mundo valora, ¿no? Para Jesús, recibe más aquel que da, aquel que comparte, aquel que es generoso con otros, porque lo que uno recibe no es cosa material, sino son gracias y beneficios de Dios mismo. Y sin embargo, aquel que simplemente acumula, aquel que simplemente pues que es mezquino en compartir de lo que ha recibido, pues lo poco que tiene se le quitará. Y esto significa de que cuando nosotros no somos generosos con la generosidad que Dios nos ha dado, pues lo poco que pensamos que tenemos, lo perderemos. Es una lógica del Evangelio muy diferente a lo que el mundo valora y lo que el mundo promueve. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.